Mi prometido se rió. Llevo 6 meses durmiendo con tu padre en la cena. Dije que lo sabía, y luego le conté que lo había estado grabando todo para el abogado de divorcio de mi madre. Papá perdió 30 millones y ella fue incluida en la demanda. Yo, un hombre de 29 años, estaba sentado en la cena de aniversario de mis padres, viendo a mi prometida Celeste, de 27, emborracharse cada vez más con vino caro. Mi padre, Richard, de 52 años, no dejaba de llenarle la copa, mirándola con desprecio. Mi madre, Patricia, de 50 años, hablaba de su próximo viaje a Italia por su 30º aniversario. Entonces Celeste empezó a reírse. Esa risa malvada de borracha que ya había aprendido a reconocer. Esto es una tontería, dijo arrastrando las palabras. Todo esto de la familia feliz. Mamá hizo una pausa a media frase. ¿Disculpa? Celeste me miró fijamente. Tu hijo es patético, Patricia. No puede satisfacer a una mujer. Por eso llevo 6 meses durmiendo con Richard. El silencio era ensordecedor. Mamá palideció. Papá empezó a hablar, pero Celeste no. Es mucho mejor que tu hijo. Richard, con más experiencia, sabe lo que hace. Nos reímos de lo despistados que están. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso y la miré fijamente a los ojos. Lo sé. La sonrisa borracha de Celeste se desvaneció. ¿Qué? Lo sé desde hace 4 meses, desde febrero. Papá se levantó. Hijo, esto no es lo que... Siéntate, Richard. La voz de mamá era gélida. Déjalo terminar. Saqué mi teléfono. Mamá, ¿recuerdas cuando me pediste ayuda para instalar ese nuevo sistema de seguridad? ¿En la casa? ¿La de las cámaras? Asintió lentamente. Instalé algunas más en la oficina de papá, en su entrada privada, en la caseta de la piscina. La cara de papá se puso gris. Lo tengo todo, cada visita, cada conversación, incluyendo aquella en la que hablaron de ocultarle bienes a mamá. Ah, y Celeste, ¿recuerdas cuando presumiste de quedar embarazada para asegurar la bolsa? Eso también está grabado. A Celeste se le cayó la copa de vino. Se hizo añicos en el suelo de mármol. No estás embarazada de verdad, continué. Lo sé porque vi la prueba de embarazo falsa que compraste por internet, la que pensabas usar después de la boda. Mamá se levantó, completamente tranquila. Jordan, ¿le enviaste todo a mi abogado? Hace 3 horas, mamá. El señor Garrison dice que es el paquete de pruebas más completo que ha recibido. Mira, lo que Celeste y papá no sabían era que mamá llevaba meses sospechando algo. Me había pedido que instalara cámaras de seguridad, pero en realidad quería pruebas. Encontré mucho más de lo que esperábamos. Papá intentó salvar algo. Patricia, cariño, podemos solucionarlo. Tu acuerdo prenupcial queda nulo por infidelidad, Richard. Creo que eso fue todo, dijo el señor Garrison. Jordan. 30 millones en activos, más las acciones de la empresa. Papá se desplomó en su silla. Celeste le escribía mensajes a alguien frenéticamente. Mi primo es abogado. No se puede grabar a nadie sin su consentimiento. Es ilegal. Uno de los estados con consentimiento, dije. Estuve presente en la mitad de las grabaciones, ya que también vivía allí. ¿Las grabaciones de la oficina? El nombre de mamá está en la escritura. Ella consintió. Me tendiste una trampa, gritó. No, te expusiste. En una cena, frente a testigos. Actualización 1. El derecho a recibir ha alcanzado niveles astronómicos. Primero, Celeste intentó salvar nuestra relación. De verdad creía que me casaría con ella. Llegó a mi apartamento a las 2 de la mañana llorando. Cariño, estaba borracho. No fue mi intención. Tu papá me manipuló. Literalmente tienes una grabación donde dices, y cito textualmente, Jordan es un estúpido. Me quedo con la mitad de su mensaje de texto mientras se acuesta con su padre. Eso fue sacado de contexto. El contexto era que le escribías a mi padre en mi habitación de niño. Ella cambió de táctica. Bien, pero me debes una. 3 años juntos, me prometiste un futuro. Un futuro que planeabas destruir tras adquirir mis acciones de la empresa. Entonces ella soltó la bomba.
Les diré a todos que sabías y no hiciste nada, que eres un idiota que miraba. Adelante. Diles a todos que te acostabas con el padre de tu prometido. A ver qué tal te va con la imagen. Se fue, pero no sin antes robarme mi Nintendo Switch. Menuda mezquindad, pero da igual. Entonces papá intentó culparlo. Llegó a mi oficina llorando. Lágrimas. Hijo, destruiste nuestra familia. No, la destruiste cuando te acostaste con mi prometida. Ella me sedujo. Soy una víctima. Mi asistente me observaba por la puerta de cristal. Se quedó boquiabierto. Papá, tengo un video tuyo enviándole un mensaje de texto para que viniera a casa mientras mamá estaba en su club de lectura. No lo entiendes. Tu madre y yo no hemos estado bien. Así que te acuestas con mi prometida de 27 años. Me hizo sentir joven otra vez. Te sentirás muy joven pagando la pensión. Intentó quitarme mi portátil. El personal de seguridad tuvo que escoltarlo. Un ejecutivo de 52 años fue sacado a rastras por el personal de seguridad mientras gritaba sobre su hijo desagradecido. Mis compañeros de trabajo siguen hablando de ello. ¿Pero el máximo derecho? Rita, la madre de Celeste, me llamó. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hija? Se humilló a sí misma. Se suponía que te casarías con ella. Ya pagué el lugar con mi tarjeta de crédito, lo cual he disputado. Está traumatizada. Tuvo que volver a casa. ¿Traumatizada por acostarse con mi padre? Estás arruinando su reputación. Nadie saldrá con ella ahora. Las acciones tienen consecuencias. Te demandaré por daños emocionales. Ponte en fila, detrás del abogado de divorcio de mi madre. La carta legal empezó a llegar. Celeste contrató a un agente de ambulancias que envió una orden de cese y desistimiento sobre las grabaciones ilegales. El abogado de mamá respondió con un solo párrafo que básicamente decía, jaja, no. Entonces Celeste hizo algo increíblemente estúpido. Empezó un blog, sobreviviendo a un narcisista, mi historia. Se presentó como víctima de mi manipulación psicológica y a mi padre como otra víctima de mi elaborado plan. Según ella, orquesté todo para destruir a dos personas inocentes. El problema es que usó nombres reales e hizo afirmaciones demostrablemente falsas. El abogado de mamá añadió difamación a la demanda. La segunda fase de descubrimiento del divorcio de la madre ha sido reveladora. Resulta que el padre y Celeste no solo tenían una aventura. Tenían un acuerdo comercial. Papá pagaba su apartamento, que yo creía que compartía con sus compañeras. Me dijo que sus padres la ayudaban con los pagos del coche. Estaba empezando su tienda, vendiendo basura con envío directo. El regalo de bodas de su prima, $5,000 en efectivo. Sus rellenos labiales, sabía que se veían diferentes. Total, $73,000 en 6 meses. Del dinero de mi familia. Pero aquí es donde la cosa se pone loca. Celeste llevaba una hoja de cálculo, llamada Operación Actualización. El plan, 1, casarse conmigo y acceder a mis acciones de la startup tecnológica. 2. Seguir con mi padre. 3. Divorciarse de mí después de 2 años, alegando maltrato. 4. Chantajear a papá con pruebas de su infidelidad. 5. Acabar con el dinero de ambos. Escribió, la empresa de Jordan pronto saldrá a bolsa. Estimación conservadora, de 2 a 3 millones de dólares en pagos. El pago por la culpa de Richard es de un mínimo de $500,000. Total, 3,5 millones de dólares al cumplir los 30 años. El abogado de mi mamá está en plena acción. Pero espera, hay más. Papá intentó ocultar bienes y transfirió 2 millones de dólares a una cuenta en el extranjero. ¿Problema? Lo hizo después de que le notificaran el divorcio. Eso es fraude. El perito contable de mamá lo descubrió en 48 horas. Papá ahora enfrenta cargos criminales. Su abogado lo retiró. Mientras tanto, Celeste intensificó su caso. Llamó a los inversores de mi empresa. Les dijeron que yo era mentalmente inestable y vengativo. Y que deberían reconsiderar la financiación. Nuestra principal inversora, Wendy, me llamó riéndose. Tu exprometida acaba de intentar hundir tu empresa porque la pillaste con tu padre. Esto es mejor que Netflix.
No me retiraron la financiación. La aumentaron. Al parecer, admiraron mi pensamiento estratégico bajo presión personal. Luego vino el drama familiar. El hermano de mi papá, el tío Pete, eligió bando. El equipo de papá empezó a difundir rumores de que mamá también tenía una aventura. Por eso le tendió una trampa a papá. ¿Cuál fue la reacción de mamá? Lo demandó también. Resulta que Pete lleva años malversando fondos del negocio familiar. Papá lo sabía y lo encubrió. El perito contable también lo descubrió. La esposa de Pete, Kelly, me llamó gritando que había destruido a la familia. Y que sus hijos ya no tendrán fondos para la universidad. Quizás Pete no debería haber robado 400,000 pesos entonces. Le prometieron ese dinero. ¿Prometido? Fue malversación de fondos, Kelly. Tu madre es vengativa. Mi padre le puso los cuernos a mi madre con mi prometido en nuestra casa. Colgó. Celeste, al darse cuenta de que las facturas legales se acumulaban, intentó un Ave María. Contactó a mi exnovia de la universidad, Harmony, intentando conseguirme información sucia. Harmony me la reenvió todo enseguida. Tío, tu exprometido está loco. Me ofreció 1,000 pesos por historias de abuso sobre ti. Le dije que lo peor que hiciste fue olvidar grabar The Bachelor una vez. También le envié esas capturas de pantalla al abogado de mamá. Actualización 3. La implosión ha terminado. El arresto de papá ocurrió en su club de campo jugando al golf con clientes. Los cargos de fraude eran graves: traslado de bienes durante el proceso de divorcio, encubrimiento de malversación de fondos y evasión fiscal. Sí, también lo descubrieron. Su foto policial apareció en el periódico económico local. El titular, Asunto de ejecutivos tecnológicos conlleva cargos federales. Me llamó desde la cárcel. Hijo, por favor. Necesito dinero para la fianza. Pregúntale a Celeste. Bloqueó mi número. Impactante. Tu madre no responde. Impactante también. Eres mi hijo y te acostabas con mi prometido. Su abogado lo rescató. Uno nuevo. Caro. Pero el daño ya estaba hecho. Su empresa lo obligó a dimitir. ¿Su reputación? Destruida. Mientras tanto, la situación de Celeste empeoró. ¿Recuerdas aquella boutique que abrió con el dinero de papá? No había estado pagando impuestos, ni a vendedores, ni alquiler, porque suponía que papá lo cubriría. Cuando le congelaron los bienes, todo se vino abajo. Ella debe 45,000 pesos. ¿Su solución? Intentó vender el anillo que le regalé. Problema. Era el anillo de mi abuela. La madre de mi madre, que aún vive, está muy interesada en recuperarlo. La abuela Agnes apareció en el apartamento de Celeste con su abogado. Ese es mi anillo, querida. Se lo presté a mi nieto para su futura esposa. No eres su esposa. Celeste intentó alegar que era un regalo. La abuela tenía recibos literales, además de documentos del seguro que demostraban que era una reliquia familiar prestada. La policía intervino. Celeste tuvo que devolver el anillo o enfrentarse a cargos de robo. Lo devolvió. La abuela me lo devolvió enseguida. Para cuando encuentras a alguien que no sea un destrozahogares, cariño, el proceso de divorcio ha sido brutal. Mamá se está poniendo. La casa vale $4 millones. 60% de los activos. Propiedad total de 3 propiedades de alquiler. Pensión alimenticia de $15,000 al mes. La colección de coches clásicos de papá. Total. Unos $30 millones. Papá se quedó con su plan de jubilación y un apartamento. Tiene 52 años, está desempleado y es tóxico en el mundo empresarial. Pero aquí está el hermoso karma. Celeste también fue atendida. Aparece en el divorcio como paramore y su madre la demandó por alienación afectiva. Es una ley vigente en nuestro estado. Podría deberle a mamá hasta 500,000 pesos. ¿Cuál fue la reacción de Celeste? Fue al apartamento de papá y le exigió que pagara a su abogado. La nueva novia de papá abrió la puerta. Sí, ya pasó página. Con una camarera de 23 años llamada Bambi. Celeste se volvió loca. A través de una planta en la puerta, la arrestaron por vandalismo.
Sus fotos policiales son peores que las de papá. Actualización final, se acabó. Y el final es justo lo que se merecían. El juicio penal de papá fue rápido. Fraude, evasión fiscal, malversación de fondos, conspiración. Su abogado negoció un acuerdo con la fiscalía. 18 meses de prisión de mínima seguridad. Multas de $2 millones. 5 años de libertad condicional. Se presentará en prisión el mes que viene. Bambi ya lo dejó por un criptobro. El tío Pete recibió 3 años de cárcel. Kelly se divorció de él y regresó con sus padres. La situación legal de Celeste es una obra maestra del karma. ¿La demanda por alienación de afecto? Perdió. Boseman 350,000 pesos. ¿Su quiebra de boutique? Investigada por fraude por ocultar activos. La difamación de su blog, otros 50,000 pesos. ¿Evasión fiscal? El IRS intervino. Debe 23,000 pesos en impuestos atrasados. ¿Total de la deuda? 468,000 pesos. A los 27 años, intentó declararse en bancarrota. El juez lo denegó. Las sentencias por alienación de afecto y difamación no son anulables. ¿Su solución? Empezó y solo tiene fans. La belleza destructora de hogares era su marca. Duró una semana. Alguien, definitivamente no yo, envió los enlaces a sus padres conservadores y a su congregación. Rita me llamó sollozando, rogándome que parara. No puedo controlar Internet, Rita. Le has arruinado la vida. Se arruinó la vida al acostarse con mi padre. Cometió un error. ¿Por 6 meses? Celeste tuvo que regresar al pequeño pueblo de sus padres. Población 2000, donde todos saben lo que hizo porque el círculo de oración de la iglesia de Rita lo difundió como petición de oración. Trabaja en una gasolinera. Su primo, el abogado, la repudió después de que se supiera lo de la prueba de embarazo falsa. La semana pasada, me envió un mensaje desde un número nuevo. Lo siento. ¿Podemos hablar? No le respondí. Volvió a escribir. Sé que me odias, pero me estoy ahogando, por favor. Sigo sin responder. Texto final. Ganaste. ¿Estás contento? Respondí. No gané nada. Simplemente me negué a perder. Bloqueado. En cuanto a mí, mamá y yo estamos más unidas que nunca. De hecho, estamos en terapia juntas, superando la traición. Ella sale con un buen chico llamado Eugene, dueño de una librería, y cree que toda esta historia es kármica cinematográfica. La empresa va de maravilla. Cerramos una ronda de financiación de Serie B. Mi expareja es, de hecho, nuestra nueva directora financiera, puramente profesional. Está felizmente casada. Yo también estoy en terapia. ¿Problemas de confianza? Sí, se podría decir. Pero mi terapeuta dice que lo llevé todo de maravilla, considerando todo. Empecé a salir con alguien nueva. Se llama Kim. Es contadora forense. La conocimos a través del abogado de divorcios de mamá. Cree que la hoja de cálculo que Celeste guardaba es la cosa más absurda que ha visto en su carrera. Mamá se quedó con la casa. Las cosas de papá están guardadas. Está convirtiendo su oficina en un estudio de arte. Papá me escribe cartas desde la cárcel. Las devolví sin abrir. Celeste todavía publica en redes sociales sobre haber sobrevivido al abuso narcisista. Recibe quizás 3 me gusta. Todos de las cuentas falsas de su madre. Lo último que supe por ahí es que papá está aprendiendo a jugar ajedrez en la cárcel. Ha perdido 14 kilos por el estrés. Despidieron a Celeste de la gasolinera por robar billetes de lotería. 3 compañías de tarjetas de crédito la están demandando. Sus padres están considerando echarla de casa. Solicitó participar en un reality show sobre redención, pero la rechazaron. El abogado de mamá guardó todas las pruebas en un archivo etiquetado como los criminales más estúpidos de la historia. Se lo muestra a los estudiantes de derecho como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿El juez del divorcio de mamá? Escribió una entrada en un blog legal al respecto. Nombres cambiados. Título: Cuando la arrogancia se topa con la evidencia, un caso práctico de autodestrucción. Para todos los que preguntaban por qué esperé para revelarlo todo,
Necesitaba que se sintieran seguros, cómodos y lo suficientemente arrogantes como para admitirlo públicamente. Si los hubiera confrontado en privado, habrían sido negaciones y mentiras. Al dejar que Celeste confesara borracha en una cena con testigos, mientras yo tenía meses de pruebas, irrefutable. Mi madre merecía justicia. Ella lo entendió. Mi papá merecía consecuencias. Las recibió. Celeste no merecía nada. Eso fue exactamente lo que le pasó. Yo aprendí que a veces la mejor venganza no es elaborada. Simplemente se trata de dejar que la gente enfrente las consecuencias naturales de sus actos, con pruebas, muchísimas pruebas. La abuela Agnés es una salvaje. Le envió a Celeste una tarjeta de Navidad a casa de sus padres. Solo decía, espero que estés disfrutando de la vida en un pueblo pequeño. He oído que la gasolinera está contratando personal. Ah, espera. Mamá usa la pensión alimenticia de papá para financiar un albergue para mujeres. Lo llamó Casa Nuevo Comienzo. La ironía es deliciosa.